Hola, hola, bienvenidos, muy buenas tardes a todos. Gracias por sintonizarnos otra vez. Estamos Primero de marzo. ¿Yo por qué tengo 28 de febrero? Bueno, primero de marzo, bienvenidos. Te durmió el gallo. Y se quedó. El 28 de febrero. Bueno, es que esa fue la sesión anterior. Bienvenidos, estamos nuevamente a través de www.cc-mediolab.com.mx. Radio CC Lab se presenta ahora con un tema bastante interesante. Y bueno, pues vamos a tener un invitado muy especial. Así es que agradecemos toda la comunicación que puedan hacer a través de redes sociales, que en un momento más vamos a dar. Óscar, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy bien, pues tenemos a un invitado muy especial. Preséntanos, Óscar, por favor. Bueno, es el QFB, José Antonio Duarte García. Él es egresado de la Benemérita Universidad del Estado de Puebla, Puebla. Eres, de hecho, nativo de ahí. Autónoma. Me dices que tu familia por ahí es de Michoacana, pero lo dieron a luz ahí en Puebla y ahí se quedó. Ahí terminó. No lo dejaron salir. Ahí estudió su carrera. La familia michoacana. Cercó la zona. Sí. Bueno, actualmente es gerente de asuntos médicos en sistemas preanalíticos para Life Science de Becton Dickinson para México, en América y Caribe. O sea, tienes abarcada toda Latinoamérica prácticamente, ¿no? No, realmente es Centroamérica, los países centrales y las islas del Caribe. No llegas hasta la zona de allá de... Hasta Santiago, todo eso, Argentina, ¿no? todo eso no. Algunas se los deja hasta los de Brasil, ahí, que son los que... Se les toca a Brasil, Argentina. Perfecto. A los colombianos. Muy bien, estuviste como asesor de tesis a nivel de licenciatura en las áreas de nutrición y biotecnología, desarrollador de emprendedores en la Universidad Interamericana de Puebla. O sea, tu background aquí está bastante interesante, parece que traes una formación bastante fuerte. Eres asesor de maestría también. Sí, hicimos algún tiempo estuve en la Universidad Interamericana, justo coordinando algunos de las carreras enfocadas a nutrición, tecnología de alimentos y una maestría en nutrición clínica. A mí me llama la atención, Toño, tu formación es bastante importante, interesante según tu currículum, pero ¿por qué preanalítica? Diría el teacher, White Rito, no, ¿por qué preanalítica? Fue un tema bien interesante. Yo cuando hice el servicio social, me tocó hacer el servicio social en las faldas del volcán Popocatépetl, en dos pueblitos que están muy cerca, que es Santiago Xalitzintla y San Nicolás de los Ranchos. Justo cuando en el 2000 hubo una gran actividad volcánica, ¿se acuerdan por ahí? Cierto, sí. Que cada rato lanzaba arena sí, y que había fuego, incandescente, etc. Entonces hicimos un muestreo en esas poblaciones, justamente de sangre, como parte del monitoreo de plomo y cadmio en pacientes que vivían por ahí. De lo que emitía el volcán. Exactamente. Y para mí fue impactante desde ahí ver cómo la gente manipulaba las muestras, los que íbamos a hacer la toma de muestra, sin ninguna seguridad, con jeringas, como pudiera, con mucho riesgo, y todavía lo más impactante para mí, ¿sabes? Fue que después de la investigación de servicio social y de trabajar de esta tesina y todo esto, nos dimos cuenta que era una población alta en VIH. Oh, ok. Y gracias a eso te involucras en todo eso. Y esa parte me quedó como siempre latente, ¿no? Después de un tiempo tuve la oportunidad de recibir una invitación para estar en Becton Dickinson. Entonces, pues, los dioses te llamaron. Porque te pones a pensar también qué ciencia puede haber en preanalítica, ¿no? Pero parecería que no hay mucha, ¿no? Pero sí. Hay mucho. Pues bienvenido, José Antonio. La verdad es que es un placer, adicional al currículum que bueno, tú tienes. Pues un gran amigo, ¿no? Un compañero incluso de profesión por el hecho de que nos dedicamos a la parte de laboratorio. Entonces, pues bienvenido, Antonio. La verdad es que te vamos a exprimir tu conocimiento. Tal vez una hora no nos alcance para, pues, saber o expresar todo lo que se requiere para la fase preanalítica, pero bueno, creo que hasta nos puede llevar a más programas. Entonces, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues vamos a comenzar con todo esto. Para nuestras redes sociales, para todo el contacto que vamos a tener con ustedes, por favor les pedimos que nos contacten por Twitter, nos van a encontrar como @cclabradio. En WhatsApp, bueno, pues es el 55 60 67 51 48. Y en Facebook también nos van a encontrar como CCLab. Esas son nuestras redes sociales y como ya escucharon del tema, pues hablaremos de la fase preanalítica e indicadores.
Por lo tanto, todo este preámbulo que nos has dado acerca de que la fase preanalítica es ahora lo que te dedicas, seguramente por el tiempo que ya tienes trabajando en ello, por la empresa que es líder en ese sentido, pues seguramente has tenido muchas experiencias, ¿no? Ya platicaremos acerca de todo lo que has vivido, la convivencia con los colegas, porque bueno, por supuesto que muchos compañeros siguen teniendo dudas, siguen teniendo necesidad de capacitación. Ya revisaremos en dónde pueden encontrar todo esto. Por cierto, les comentamos a todos los colegas que nos siguen en nuestras redes sociales por WhatsApp, les mandamos información, algunos flyers que, bueno, pues amablemente José Antonio nos dio, incluso por ahí una primicia de una gaceta que no ha salido. Que ya la pueden difundir, no se la guarden. Así es, ¿La vas a presentar ahora en el Congreso de Calidad? Así es, de verdad que yo también les agradezco mucho la invitación, y por ahí Eric me dijo que si no traía algo nuevo no me invitaba, entonces no, la verdad que fue con toda la intención de compartirlo con ustedes y con toda la gente que los ve y los escucha. Esta gaceta va a estar lanzada ya impresa justo en el Congreso de Calidad, ahora en marzo, en Toluca, ¿no? En unas semanas, en unos días más bien, ya, ¿no? Ya muy cerca. Pero quisimos traérsela para que ustedes 17, 18, por ahí así. Así es, en ese fin de semana del puente de Benito Juárez. Siempre nos agarran en puentes, ¿no? Sí. La cosa es que nos agarran abajo del puente. No, bueno, y en qué posición también, que es otra cosa. Muy bien. Bueno, entremos al tema. Creo que la fase preanalítica tiene una gran importancia que muchas veces no le hemos atribuido, sobre todo por el factor humano que ahí está y por toda la necesidad de capacitación que hay. Entonces, cuéntanos cómo es que como organización ustedes abordan el tema. ¿Qué tanta importancia tiene para tu organización el que este tema se conozca, que se difunda y que se haga toda esta labor de gacetas y de publicidad y de flyers? ¿Por qué todo esto? ¿Cuál es la visión que tienen como organización? Fíjese que la fase preanalítica yo creo que ha tomado mucho auge y en algún momento lo platicaba con Oscar, porque creo que hoy somos cada vez más conscientes de que todos los errores que se generan en el laboratorio inician en algún lugar y que hoy ya sabemos dónde es, ¿no? Que es la preanalítica. Beacon Digital se ha enfocado mucho justo en empezar a generar esta conciencia, no solo en los usuarios, incluso hemos empezado a llegar ya a universidades, a colegios, trabajamos constantemente con colegios, justo ahora que mencionan esto del Congreso de Calidad. El objetivo es ese, justo compartir que existe evidencia que demuestra justamente que ahí se generan los errores. Hace unos días tenemos una reunión a nivel global, BD tiene una campaña incluso mundial, pues de alerta, de trabajo hacia el enfoque de seguridad en la toma de muestra, pero también en cuanto a eficientar procesos. Entonces la preanalítica justo no se queda nada más en que sí existe evidencia de que ahí se generan los errores, sino estamos también pensando como estrategia mundial, pues tratar de abordar esto para poder ofrecer también mejoras al laboratorio, ¿no? Entonces es un proyecto mucho más que solamente de concientizar, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido enfocarse en la preanalítica. Aparte de la especialidad de BD. Exactamente. Sí, como decía Eric, ¿no? Decíamos, desde que lo tomaban las muestras con jeringas, pues eran con jeringas de BD, ¿no? Esa es la realidad. Ah, bueno, fíjate. Sí, desde entonces, ¿no? Ahora... Van con la tecnología, van con el avance, no se están quedando, que es lo importante. Así es. Y bueno, en ese sentido sabemos que se ha hecho mucha labor por tener detalles sobre la tecnología que antes no se tenían. Es decir, hay enfoques acerca de los cortes de las agujas, sobre el tipo de aditivos, sobre que si funcionan o no para cierta altitud, que ahora si están basados en guías de CLCI, que si cumplen con esos requerimientos. O sea, finalmente se han especializado en todo eso. ¿Qué tipo de aditamentos? Exactamente. Aditivos, ¿no? Todo lo que aplica. Ahora, pero tú como colega, como parte de todo este gremio de químicos, ¿qué experiencias has tenido en la preanalítica? ¿Qué tan fácil ha sido? ¿Qué tan laborioso es incluso que a los compañeros que están trabajando en el laboratorio, pues se les transmite estos conocimientos, se les haga esta labor de capacitación? ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Fíjense, no ha sido sencillo. La verdad que yo creo que enfrentar al usuario, al colega, a su realidad es un tema delicado, ¿no? O sea, llevamos haciendo más o menos 5 años de revisiones de procesos preanalíticos. Lo que hacemos es ir al lugar del cliente, del usuario, a una institución pública o privada y observar, en base justamente a estos lineamientos de CLCI, observar de manera casi como una auditoría
el proceso preanalítico. Solo en el laboratorio, no, sino también en el hospital. Entonces, recorremos todos los pisos, los servicios, urgencias, hacemos una observación completa de esto y entonces le mostramos al jefe del laboratorio, a veces al director médico, qué está pasando en su institución. Entonces, imagínense recibir de alguien externo la observación de que a lo mejor aquí hay riesgos que no tenías contemplados, hay procedimientos o prácticas que no tendrías que estar realizando así, porque no solo estás afectando la calidad de la muestra que le pega al paciente y también al médico y al tratamiento, sino también estás arriesgando a quien está manipulando las muestras. Es que la muestra viene también de los... Exactamente. Entonces sí ha sido un reto porque ser el que lleva el mensaje de aquí hay mejoras, pero mientras te estoy evaluando, te estoy diciendo no estás tan bien. Sí, estás tocando un tema muy... Exacto, es un choque. Ahora, dijiste algo muy importante que no nada más es con respecto al químico o al técnico de laboratorio, sino que también al médico. Al médico y a la enfermera y a quien está en cierta posición de tomar una muestra. Exactamente. Esa capacitación, tu experiencia te ha llevado a tener contacto incluso con ese tipo de personas. ¿Cómo ha sido esa labor para con el médico y la enfermera que hasta cierto punto no tiene la formación que el químico y que pudiéramos en algún momento pensar, yo me incluyo, que puede tener deficiencias la toma de muestra, dado que, ok, el médico sabe inyectar, sabe canalizar, sabe hacer muchas cosas, pero no estoy tan cierto de que sepa tomar una muestra con algunas características particulares. ¿Cómo ha sido esa experiencia? No es sencillo, porque imagínense, si ya el colega químico sabe que tiene áreas mejor y que tiene que cambiarla, y a lo mejor entre químicos nos platicamos y llegamos a un acuerdo, ¿no? Negociamos. Sí. Ahora, llegar a hablarle tú a una compañera enfermera, jefa de epidemiología, con alguna especialidad, subespecialidad, o al cardiólogo intervencionista, que le vas a decir que sus residentes están tomando gasometrías de la peor manera y que eso le está impactando al gasómetro, al laboratorio, pero también a él cuando recibe de regreso la prueba. Sí es algo complicado. O sea, la realidad es que reunir a médicos y platicarles de este resultado. Alguna vez me tocó en Ciudad de Juárez un hospital público en donde les doy el informe de lo que habíamos observado en cuanto a muestras de orina y se levanta un médico muy molesto, ¿no? Me dice, usted no va a venir a decir, y en ese momento lo para el jefe de pediatría y le dice, doctor, le pido que escuchemos y que seamos honestos y aceptemos que eso que nos acaban de decir es algo que ni conocíamos. O sea, no sabíamos que había que seguir instrucciones de esta forma, dar indicaciones para recolectar un urocultivo en un paciente pediátrico de esta manera, eso del chorro medio, la asepsia, yo no lo desconocía, le pido calma, ¿no? Ya sabes, ya yo respiré y decía, ahora sí ya seguimos con las mejoras, ¿no? Sobre todo porque estamos en un medio de médicos. Exactamente. Era público abordado. Público. Imagínate, o sea, todos son médicos. Tú como químico, sabes, convencido de tus herramientas, vas con esa convicción de que les vas a enseñar algo y de que quieres ayudar para que la toma sea buena y todo. Y que de repente el médico tan fácil como que te diga, no me puedes venir a enseñar, sobre todo porque a veces hay algunos médicos un poquito prepotentes, algunos de mayor edad y te ven más chavo y dicen, bueno, nomás porque tiene bigote se ve más grande, pero si no, o sea, es un chavo. Sí, ¿Cómo va a venir a enseñar si yo llevo toda la vida haciendo esta labor, ¿no? Entonces, no es un tema tan fácil. No es fácil, ¿eh? Y bueno, hablamos del médico, pero más. Pero te voy a decir, no todo es como una historia de terror, ¿no? Nos ha tocado buenas experiencias. Tenemos una experiencia muy padre, un trabajo en urología. Alguna vez también, gracias a un compañero de Guadalajara, tuvimos el contacto con la presidencia del Colegio de Urólogos de Jalisco, para empezar, ¿no? Dialogamos sobre preanalítica, no les fue fácil a los médicos entender o decir, híjole, sí, nos hemos equivocado, pero el actual presidente del Colegio de Urólogos, que le mando un saludo si nos escucha, el doctor Ismael Sedano, dijo, ok, vamos a escuchar, a ver, ¿qué tienes de evidencia? Empezó a leer, nos empezamos a vincular, y él hoy en día es uno de los poquísimos pues precursores y también predicadores hoy de la preanalítica como médico. Él ha participado en algunos foros ya importantes, nacionales e internacionales, hablando justamente sobre la importancia de tener una fase preanalítica cuidada o vigilada como médico para poder tener... Lo convertiste, ¿no? Lo tienes ahora como aliado. Pero fíjate, todo lo que tienes que hacer para convencerlo, porque ¿cuánto implicó para ti? No, fue un trabajo de un año. Convencerlo. Ahora, ya como médico tiene su propio punto de vista y usa las herramientas conforme al medio que lo escucha. Estuvo recientemente en Puebla, en el Congreso de Puebla, en patología. Entonces, se abarrotó, el lugar estaba abarrotado, estaba lleno y había mucha gente escuchando esta labor y hubo muchas preguntas.
incluso, nomás porque los corrieron de la sala, Sí, pero si no, hubiesen seguido y seguido. Incluso la interacción, ¿no? La interacción, esa para mí es uno como, creo, un sueño, pero también creo que tendría que ser una responsabilidad de nosotros como químicos. El siempre estar generando vinculación entre el médico y el químico. Sí, es necesario. Y la enfermera, ¿no? Creo que es algo, cuando a mí me invitan a alguna sesión a algún hospital y logran reunir enfermeras, médicos y químicos, siempre se los digo, este es como el sueño, ¿no? Así aquí vamos a platicar todos de mejora, de retos, al mismo de errores, nivel. al mismo nivel, ¿no? Exacto. No siempre sucede, pero ya de entrada es una buena experiencia. Y esa ocasión es cierto, en patología había químicos que le decían, oiga, doctor, entonces, ¿a usted le sirve que yo reporte esto en el laboratorio? Claro que sí me sirve, y si además tú le pusieras esto y tal en el reporte, me ayudarías más. Ok, oiga, y si yo hago esto, ¿le es útil? No, eso creo que no. Oiga, ¿cómo cree que se deba tomar una muestra de un paciente con sonda vesical? Creo que esas dinámicas tendrían que ser algo constante, ¿no? Sería muy bueno para todos. Y a veces lo más son en los foros de los congresos, a veces no se dan en otro lado. Pero fíjate cómo son las cosas. Independientemente de la crítica que podamos tener hacia los congresos, porque, por ejemplo, el Congreso de Patología, uno pensaría que son patólogos, son personas que tienen su propio gremio y a veces el químico le cuesta trabajo incluirse. Pero la verdad es que tendría que pasar como lo que tú dices, un vínculo seguido, porque esos patólogos, es cierto que algunos se dedican netamente a hacer patología, pero otros se dedican a dirigir un laboratorio. Así es. Y entonces habría que ver qué tanto conocimiento tiene ese médico patólogo para poder dirigir correctamente ese laboratorio. Lo comento con mucha honestidad y humildad, y si alguien en redes sociales me dice lo contrario, que me lo diga, está bien. Sí. Pero percibo que muchas veces el médico patólogo no tiene tanto conocimiento como el químico en términos de laboratorio. Pero la normatividad te dice que debería estar un médico patólogo o un químico que tenga maestría de administración de laboratorios o de sistemas de salud. ¿Cómo es que toda esta labor que de repente no se da por, yo percibo, lucha de egos, pues finalmente quien sale dañado es el paciente? Totalmente. ¿No? Y es ahí donde uno tendría que pensar en cómo es que el receptor de todo este esfuerzo que se está haciendo, que BD hace, que tú personalmente haces, el compromiso que hacemos en hacer este tipo de difusión, pues tiene que llegar a alguien y es el paciente. Sobre todo porque tarde o temprano no vamos a ser pacientes, si no nos gustaría que nos tomaran muestra con jeringa, ¿no? Sí. A este nivel no podría ser. Sí. Más allá de toda esta labor, tendríamos que basar nuestra decisión en algo que sea tangible. De ahí la otra parte del tema, porque hablamos de fase preanalítica, pero también hablamos de indicadores. En ese contexto, ¿qué has hecho? ¿Qué tienes? ¿Cómo evalúas todo esto? Porque, bueno, sé que tienes algunos flyers que nos has compartido y que en breve compartiremos con los colegas. Platícanos de eso. En ese sentido, que también es un área pues compleja, porque, como decías, ¿no? Hablar de preanalítica, pero quedarse en esto de una manera muy general o subjetiva, pues sigue quedándose corto. Lo que hemos hecho es, BD tiene un sistema a nivel global de lab, que se llama Lab Consulting Services, que son justo servicios de consultoría. Lo que hacen es, alineados a estas guías de CLSI que ya has mencionado, Eric, acertadamente, hacemos una revisión de la fase preanalítica, buscando ciertos indicadores, por ejemplo, en toma de muestra de sangre, hemólisis, funciones o multifunciones, los riesgos que puede haber manipular una muestra o tomar una muestra con un sistema que no sea de seguridad, o que utilices una jeringa y tengas que reencapuchar, y todos los riesgos aledaños a este tipo de procedimientos. Por ahí hemos abarcado eso. Este servicio de consultoría lo que hace es, pues, documenta todo lo que hallamos en un proceso preanalítico, y entonces se compara o se sube a nivel mundial con otros laboratorios con el mismo perfil. Entonces, tú puedes tener la medición de una institución en la ciudad de Tepeaca, en Puebla, y compararla con un laboratorio con las mismas condiciones, a lo mejor tipo de laboratorio, pacientes que recibe, número de pacientes, pero en Suecia. Entonces tú haces un benchmark y dices... Comparación entre laboratorios, ¿no? Exactamente. Tú dices, ahora tengo este métrico, mi porcentaje de hemólisis es de un 20% en Tepeaca, ¿no? Contra el laboratorio que menos hemólisis tiene por preanalítica en Suecia, que es 1%. Entonces, mi reto es, ¿cómo hago para llegar a ese porcentaje de hemólisis? Se me ocurre hemólisis porque cada vez que hablamos de estos temas y que uno se pone a documentarse y lee algunos artículos, pues es una de los errores preanalíticos que altera todos los parámetros del laboratorio de la hemólisis, ¿no?
O sea, todos, ya no hay de que solo son 5, hace muchos Sí, que es lo que algunos hablan, ¿no? No. Sí, sí, sí. Oye, Y enfatizan en potasio y enfatizan en eso, ¿no? Todos los parámetros se alteran con hemólisis. Obviamente dependiendo del grado de hemólisis, pero y vas a otro punto igual cualitativo y cuantitativo, ¿no? ¿Cuántos podemos ver el grado de hemólisis a simple vista? Los que nos quitamos los lentes y dices, como Sí, que sí está porque es muy subjetivo, ¿no? claro. No está hemolizado, los que logras ver y lo que no lo procesas, ¿no? Ahora, ¿qué piensas cuando alguien tiene su código de colores y pues es cierto que va y compara contra un Pantone que de alguna manera le orienta, pero ¿será suficiente con tener ese tipo de estrategias? Es decir, muchos solamente se quedan con la hemólisis y con el aceptar una muestra sanguínea en ese sentido. Pero hay que pensar que no nada más, y hablando de terapéutica, no nada más es sangre lo que se recibe. Exactamente. Son diferentes matrices las que se trabajan en el laboratorio. ¿Cuáles son esos criterios entonces? Tú mencionas esto que es maravilloso, la verdad es que yo no lo conocía. Yo creo que es cosa de hacer mucha difusión en ese sentido, y si ve de ella tiene esas herramientas, estamos hablando de comparaciones interlaboratorias que incluso, si me permites, hacer analogía con lo cuantitativo. En lo cuantitativo tú te pones un error total máximo permitido, ¿sale? Así es. Pero en lo cualitativo tú dices, ¿y aquí qué le pongo? Bueno, estamos hablando de que si tú haces una comparación interlaboratorios y entonces ves cuáles son los laboratorios que tienen el menor porcentaje de error, el menor porcentaje de todos estos indicadores, pues esas son tus metas. Es decir, si un laboratorio ya lo pudo lograr, tú lo puedes hacer. Así es. Pero antes no existía esto. ¿Qué tiempo tiene esa herramienta? Ya tiene algo de tiempo, tiene 2 años aproximadamente. Bueno, pero para México, Bueno, con todo eso que luego llega después. Sí. Y otra cosa que es bien interesante es que este tipo de métricos, por ejemplo, también te dan forma pues, de ubicar las buenas prácticas de esos laboratorios, ¿no? Es decir, quién está haciendo esto en ese laboratorio que tiene el mejor índice de hemólisis, o el menor más bien, y cómo están haciendo ese tipo de prácticas para poderlo comparar con nosotros, ¿no? Claro. Hoy yo les puedo compartir, digo, por confidencialidad no podemos, pero que hay laboratorios públicos en nuestro país que tienen los mejores indicadores en algunas de estas. Wow. Así es. Y a veces no lo saben. Exactamente. O sea, esa es otra cosa de la calidad. A veces pensamos, Latinoamérica, México, pues segurito trabajan mal, ¿no? Cuando tal vez algunos de estos elementos nos puedan servir para trabajar así. Muy bien, creo que tenemos algunos comentarios en redes sociales. Dinos, Oscar. No, esta en Radio CCLab nos están en el grupo que tenemos de comunicación con los colegas. Nos comenta Noé Castro que en una institución la enfermera dice ese trabajo es del químico, la toma de muestra, refiriéndose a la toma de muestra. Y por ahí Carmen nos comenta que en España las enfermeras toman las muestras de sangre. Vuelve a comentar Noé que nos mencione cuál es el orden de tubos de la toma de muestra, por favor. Esa es polémica, ¿no? Es una algunos no están de acuerdo, ¿no? Porque ustedes han sacado un flyer y demás y me dicen, pero no, que cómo. Sí, coméntanos. La referencia actual de CLSI del GP41A7, que es la última revisión, nos dice que el orden debe de iniciar cuando se toma hemocultivo. Esa es la primera botellita que se debe de recolectar. Cuando no hay hemocultivo, el primero debería de ser el tubo azul, el tubo de citrato, después los tubos de suero, rojo o oro. Lo ideal sería que fuera oro, ¿no? Porque sabemos que tiene muchas más ventajas que los demás tubos. Después los tubos especiales y al final se toma el tubo lila. Aquí hay una polémica porque siempre tenemos anteriormente la idea de que el primero era el tubo rojo, ¿no? Y nos quedamos como con esa idea porque pues, ahí se iba un cierto grado de factor tisular por la punción, etc. ¿Qué pasaba? Ese tubo rojo hace mucho tiempo era un tubo de vidrio. Sí, claro. ¿Se acuerdan? A mí me han contado de eso, pero dicen que era un tubo los alquimistas hablan de eso. Todos los tubos eran de vidrio, de hecho. Bueno, Oscar sabe de eso. Bueno, ahí me tocó. Y ese tubo de vidrio, exactamente, por sus cargas, por la carga positiva que tiene el vidrio, por el sílice que está compuesto, esa carga positiva activaba la cascada de coagulación. Entonces, por eso era el tubo primario, ¿no? Se cargaba y se llenaba y listo. Cuando desaparecen los tubos de vidrio y tienen que hacerse tubos de PET, que es el material plástico, ahora tiene que aplicársele al interior del tubo un polvito de sílice. Y ese sílice, cuando toma la muestra, si es el primer tubo, al hacer este arrastre de sangre y esta pulverización, por evidencia real, clínica, ese polvito que se quedaba en la aguja, cuando entraba el siguiente tubo, que era el tubo azul, ese contaminaba el tubo azul. Entonces tenía mayor impacto, era más significativo ese sílice en la coagulación del tubo azul que al revés, que si fuera este factor tisular que entraba en el tubo azul como primario. Y entonces, primero, hemocultivo.
luego tubo de citrato, el tubo azul, luego suero, y después los demás tubos, y al final el tubo lila, el tubo EDTA. ¿Qué hay de estos pequeños tubos que sirven, por ejemplo, para bancos de sangre que luego piden bolsitas chiquitas o tubos como cebadores, como para extraer algo? Como de drenado, como de drenado, algo así. También ustedes lo manejan, ¿no? Sí, hay tubos sin aditivo, que sería, en Estados Unidos se tiene esta práctica que utilizan un primer tubo sin aditivo para hacer como el purgado de la primera carga, y después ya entra con el tubo azul. Y aquí también los comercializan. El tubo sin aditivo no lo tenemos en México. Pero no es tan práctico. Bueno, no es de práctica común. Así es. Oye, mira, te comento más comentarios que tenemos aquí. Ana Charlie dice, todos los que trabajan en BD nos ayudan mucho. Muchas gracias. Mira. Muy bien. Michelle de la Luz te manda muchos saludos. Desde hace rato ya tuiteó tu sesión. Saludos a Michelle. También nos dice, todo lo de BD es súper maravilloso para fase analítica. Su tecnología te ayuda a trabajar mejor, obtener mejores muestras y, bueno, pues a tratar mejor a nuestros pacientes. Y aquí viene un tema importantísimo. Trato al paciente, servicio al cliente. Mira, vamos a ir a una rola que tú nos pediste que trabajara, que la pusiéramos. Excelente. Y ahorita regresamos a hablar de servicio al cliente, porque es otra parte de la fase preanalítica. Aquí estamos buscando que los diferentes contextos de esta fase previa al análisis esté completamente visualizada por los analistas. Entonces, vamos a una canción que tú nos pediste que se programara y regresamos. ¿Listo? Gracias. Seguimos aquí en Facebook Live. Para comentarles también sobre algunos cursos que nos quedan pendientes para marzo. Está el del 7 de marzo, no tengo el dato de ese curso, pero sigue el del 21 de marzo, que es proceso de auditoría interna. El 28 de marzo, consejos prácticos para mejorar la calidad en el proceso de laboratorio, que son 2 horas. Este es sin costo para los que se quieran inscribir. El anterior tiene un costo de 800 pesos. Pero bueno, lo mejor es que entre que entren en la página de ccelab.com.mx y así como aparece en la pantalla, bien, en el momento que lo esté metiendo, ahí le va a aparecer el curso de diplomados para que se meta a investigar cuáles son los cursos que están corriendo en el mes de marzo, cuáles siguen para abril, qué puede hacer, cuáles le interesan y se vaya programando su participación en los cursos. Los diplomados también ya arrancaron, la versión 1 y la versión 2, solo que si le interesa y no se había enterado de que existía esta cosa de los diplomados, pues se puede inscribir todavía. Finalmente hay una posibilidad de que le mandemos una liga y acceda usted al primer módulo y no se pierda ningún módulo. Son muy importantes los dos. Uno, se pueden ver muchos tipos ahora sí que de conocimientos que le hacen falta para el laboratorio, ¿no? Por mencionar algunos, está lo de cómo interpretar las gráficas de Levy-Jennings, las reglas de Westgard, cómo aplicarlas, las comparaciones interlaboratorio, lo que es control interno, control externo, cómo investigación de causa raíz, cómo solucionar una no conformidad. Hay muchas cosas que son del primer módulo. El segundo módulo ya son herramientas más avanzadas, pero bueno, todo es con la finalidad de que su laboratorio tenga el mejor resultado para el paciente, ¿no? Adicional a ello, la idea de estas sesiones de radio, ahorita para los que están en Facebook Live, es que escuchen la música también. Entonces los invitamos a que entren a www.cc-mediolab.com.mx y se van a escuchar el programa completo, porque bueno, la canción que está ahorita fue sugerida precisamente por Toño, y la verdad es que es una rolota, me gusta mucho. Digo, estoy en la misma sintonía contigo, entonces nos gusta mucho. No hemos dejado que Oscar ponga música, pero lo va a hacer, en breve lo va a hacer, porque bueno, también tiene unos usos muy particulares, está muy bien, y vamos a ir dando voz a todos. De hecho, es algo que también les pedimos, que nos digan qué canción les gustaría escuchar para que posteriormente escuchen la radio ya con la canción que está ahí. Hay que recordar que también tenemos una tómbola, hay que hacer nuestra pregunta. Sí, cierto. Para que podamos manejar esto. Ahorita en la siguiente sesión lo manejamos, ¿no? ¿Relacionamos algo del tema? Al ratito que ya terminemos de hablar, que nos den la respuesta. Tenemos la participación en una pequeña tómbola en donde la respuesta correcta entra a esta tómbola y al final en el programa 10 vamos a rifar una beca. ¿Qué más vamos a hacer? Aparte, es nada más beca, ¿no? Es una beca para un curso el que seleccionen, un curso completo, no el gratuito, porque tenemos unos cursos que no tienen costo, a medida de apoyar al conocimiento de los laboratorios, pero hay otros cursos más completos que pues obviamente sí tenemos la necesidad de tener una cuota de recuperación, pero sí la idea es que uno de esos cursos de costo pues sea rifado dentro
cierta cantidad que ya diremos cuándo sería la fecha. Ahora, con los últimos números de la Lotería Nacional. Tendría que checar también en nuestro programa de cursos, hay algunos de fase preanalítica. Sí. Entonces está muy interesante porque, abundando un poquito sobre dicho tema, no nada más contamos con nada más lo que dice CLSI, sino otro entorno y que tiene que ver mucho con el personal, la comunicación, porque al final las personas son las que hacen que esto funcione, ¿no? Sí. Listo, pues entonces así es como estaremos. Está terminando ya la canción, así es que vamos a entrar nuevamente al aire en un momento más. Saludos a todos los que nos están contactando por las redes sociales, así es que no dejen de escribir. Listo. Muy bien, pues estamos de regreso. Estábamos revisando nuestras redes sociales y todos los saludos que le mandan al químico, porque ya es famoso, anda por todos lados, ¿no? Nos toca viajar a todos, pero a ti en particular te están trayendo para todos lados. Así es que bueno, vamos a ver qué nos dicen, por ejemplo, Clarita. Dice, excelente charla, saludos a todos. Con respecto a los tubos de citrato, ¿es verdad que si se agitan de más, se alteran los tiempos de coagulación? ¿Y por qué? Sí, es bien importante la parte de la homogenización. Por ahí también veíamos que en la página de CCLab alguien comentaba, ¿no? El tema del homogenizado de los tubos. Hay que recordar que todos los tubos deben de ser homogenizados justo porque todos tienen o un aditivo o un anticoagulante. En especial de citrato, si ustedes se dan cuenta, el tubo de citrato es un tubo que tiene un anticoagulante en fase líquida. Entonces, justo la mezcla del citrato, que es una molécula muy particular, tiene que hacerse suavemente también y con... ¿Cuál es tu suavemente? Suavemente, que es la canción a la mejor que quieres sugerir para la próxima ocasión. Suave es justamente esta técnica de 8, de hacer como este infinito, no es el número de infinito. Ajá. El citrato no debe de agitarse más de 4 veces. Es decir, vortex ni pensar. No. Porque sabrás que algunos laboratorios lo hacen, ¿no? Incluso nosotros tiempo. En estas auditorías que les comentaba que hacemos o consultorías, ver que los acuestan incluso en el agitador para hematología. Y ahí está el tubito azul agitándose por mucho tiempo. Entonces, nada de eso. De igual forma, no destapar los tubos es una de las prácticas también muy frecuentes. Pensando a los que nos están oyendo en la página, en 8, pero a lo mejor suave, un 8 cada exacto, segundo. Suave. El otro día en una auditoría pude grabar un video. Ajá. En donde así, era un agitar como si fuera una pluma, como cuando la pluma no pinta y le haces así. Pues imagínense un tubo de citrato agitado de esa forma que incluso forma espuma. Sí, claro. Esas burbujitas de espuma se mezcla, aire proteína, etcétera, ¿no? Entonces, así es. Bueno, en alusión a ese tema, fíjate la pregunta completa, y esto es de nuestro compañero Juan Carlos en el Incando. Dice, preguntan por el orden y olvidan detalles como la técnica de flebotomía y el homogenizar los mismos para querer hacerlo más rápido. Qué interesante. O sea, olvidan homogenizar los tubos. Es decir, que ya no tiene un impacto el anticoagulante que tienes ahí, ya no se homogeniza correctamente, y esa es la otra. Ese es el sentido contrario. La primera es, ¿homogenizas de más o agitas demasiado? Exactamente. Y el otro es, no homogenizas. Ahora, eso tiene mucho que ver con la capacitación del flebotomista. Así es. ¿Por qué? Porque a veces, con tal de no fallar o de que no se le vaya, se dedican a llenar los tubos y se les olvida lo que hay que hacer. Así es, y son detalles bien sencillos, ¿no? Pero que tienen un impacto. Por ahí hay datos bien interesantes en cuanto a los errores en la preanalítica, pero hay una información global. Después de hacer un estudio de los 6 protocolos, estudios más serios a nivel mundial, los 6 concluyen que más o menos es un 29%, 26% el impacto que genera un error en la preanalítica que realmente cambia el diagnóstico y el seguimiento en el paciente. O sea, es un porcentaje muy elevado. Es decir, esos errorcitos que parecieran nada, el agitar de más, el no 6 de cada 100, etcétera, 60 de cada 1000. 60 de cada 1000, ¿no? ¿Cuántos, no? Es que, ¿sabes qué? No hacemos números. Ahorita tú estás haciendo multiplicaciones, estimaciones, sí. Pero eso a veces ya en el laboratorio no lo hacemos. No hacemos ese tipo de cálculos, estimaciones, y entonces no magnificas, porque cuando vemos los estudios que se hacen de fase preanalítica, si tú lo ves en un mes, dices, pues fueron 2 errores, pero ya lo haces anualizado y ya le pones costos, y son millones de dólares que se pierden. ¿Cuántos pagaron la consecuencia de un mal diagnóstico? Así es, entonces, esto que acabas de hacer, yo creo que tendría que ser un ejercicio que todos los demás colegas deberían también generarle un poquito de interés. Y lo comento porque en las instituciones públicas, como se sabe que el recurso ya se tiene, como todo es por una cuestión de licitación y pues yo no voy a gastar, es decir, tengo la percepción de que no sale de mi bolsa el dinero para pagar el tubo, entonces de alguna forma me condiciono a que pues como yo no pago y ahí están las cajas de tubos, pues yo ocupo a diestra, siniestra y como sea.
Y a diferencia de ello, el laboratorio privado tiene más percepción de que en ese momento él está desembolsando por esos tubos, por lo tanto los cuida más, ponen más atención a ello. Algunos son extremos, incluso hasta dejan de hacer cosas. Pero vaya, ni muy, muy, ni tan, tan. Cuando yo percibo que si no hacemos números, entonces no identificamos las áreas de oportunidad reales, porque algunas de estas son subjetivas, son estimaciones. Exactamente. Casi nadie tiene un estudio que diga, a ver, ¿cómo ha impactado el hecho de que yo no homogenice o que yo no le dé atención al cliente, que es el tema que ahorita vamos a tocar? O sea, a veces no lo cuantificamos, a veces no ubicamos el impacto que todo esto tiene, por no medir. No tenemos indicadores. Y es otro de los, no hay indicadores, así es, no hay indicadores, Eric, pero también hay otra que no documentamos tampoco, esta relación de costo-beneficio. O sea, no hay, y yo siempre cuando puedo en algún foro, hoy que estamos aquí con ustedes en Radio CC Lab, invitaría a la gente a que lo documenten. O sea, no tenemos un dato de decir cuánto me cuesta el no reportar que tengo este grado de hemólisis en el laboratorio, o cuánto me cuesta el reprocesar una muestra de suero que tiene fibrina y que tengo que destapar, que es una mala práctica, meterle un palito y sacarle la fibrina. Y entonces regresar esa muestra otra vez y volverla a centrifugar, que es otra mala práctica, ¿no? De preanalítica. ¿Cuánto me cuesta eso? O sea, ¿cuánto me cuesta tener un falso positivo en un urocultivo y un tratamiento y contribuir a la resistencia bacteriana, etcétera, etcétera? O sea, no hay cuantificación. Se me hace bien interesante cuando encuentra uno, hay por ahí un artículo publicado por la química Patricia Bárcenas de Nutrición sobre una mejora preanalítica en orina, por ejemplo. Yo no ubico otro publicado, está publicado en la revista latinoamericana de patología. Yo no ubico otro, por ejemplo, exactamente. Entonces, yo creo que también hay que documentar y empezar a generar esta evidencia regional que nos ayudará mucho justo a pues, hablar con números, ¿no? Con números, con evidencias y generar indicadores. Ahora, mira, con respecto a eso, también en redes sociales Noé nos dice lo siguiente: existen pruebas en el hospital que no es posible tomar con un sistema Vacutainer. Y no queda otra opción que tomar con la muestra con jeringa. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿De verdad no existe? Yo creo que más bien no nos hemos acercado a ver qué hay disponible en el catálogo, en el proveedor y demás. ¿Cómo hay un tema bien delicado que es justo y es capacitación al final, ¿no? O sea, ¿cómo utilizamos o cuándo utilizamos un dispositivo de manera adecuada cuando sabemos hacerlo? ¿Cierto? No hay ciencia o metodología que no pueda aprenderse sin práctica, ¿no? Sin una buena explicación, sin una capacitación adecuada. O sea, yo he visto en toda la experiencia que llevo en estos años que el utilizar una jeringa es lo más fácil para alguien que siempre ha utilizado una jeringa. Entonces, ¿cómo haces que dejen de utilizar una jeringa a alguien a quien nunca les has enseñado, ¿no? Que hay un dispositivo que reduce la hemólisis, que es con una aguja más corta, que además es más seguro, que vas a eficientar tu proceso porque llenas más rápido tus tubos para poder procesar tu muestra. Además, recordemos que un sistema, por ejemplo, un dispositivo alado, un equipo de estos de maripositas, que tiene un tubo flexible diseñado justo para eso, reduce todo ese tipo de errores que acabo de mencionar, pero además mantiene tu muestra cerrada. Es decir, lo que queremos hacer es mantener este momento metabólico del paciente cuando tomas una muestra, ¿no? Sí, claro. O sea, y replicarlo de ahí hasta que llegue al analizador. En las mejores condiciones, claro. Entonces, si hacemos tomas con una jeringa, destapo un tubo o pico un tubo, ¿no? Lo pincho y paso esta muestra a través de presión, pues realmente no estamos haciendo un procedimiento adecuado. Y la otra, yo sí creo que ese uso de jeringa se podría reducir a un porcentaje mínimo. Ok, dices mínimo, por lo tanto no lo desapareces. No, incluso... Aquí no mencioné eso. Existen algunas pruebas que no necesariamente hay sistemas cerrados que me permitan hacer ese tipo de tomas. Pero tendrían que ser los mínimos. Los mínimos. Pensemos en un esquema de un hospital general de tercer nivel, ¿no? Okay. Que tiene pacientes pediátricos, que tiene pacientes oncológicos, que tiene pacientes pues complicados por obesidad o algún problema fisiológico, fisiopatológico. O sea, si sabemos que existe un sistema cerrado para el 40% de esos pacientes, ¿no? Que son venas normales o accesibles. Tenemos otro 20% que son los pediátricos, que también hay un dispositivo especial para pacientes pediátricos. Tenemos otro 10% que son los oncológicos, que también hay un dispositivo especial para oncológicos. Que hay neonatos, que también hay una técnica especial que es una punción con lanceta, de talón, etc. O sea, si vamos haciendo números, que Oscar es muy bueno para eso, ya iremos en un 5-3%. O sea, ese 5-3% tendría que ser tal vez el que se tomara con una jeringa. Eso es lo permisible tal vez. ¿Tienes alguna referencia de ello? ¿En algún otro país que digan, sabes qué? Es cierto, hay pruebas que no se pueden tomar con los sistemas disponibles actualmente, se tendría que hacer con agujas, se me ocurre poner lo que decías de neonatos o demás, venas difíciles, lo que tú me digas, y algunas pruebas muy particulares. ¿Hay alguna referencia bibliográfica? Hay una, vamos a
Se lanza este año un dispositivo en México, ya está en Estados Unidos para toma de muestra. Y fíjense, es una mariposita que lo que hacen es integrarla, en lugar de un holder o de una camisa, la integran a la jeringa. O sea, tú pones tu mariposa y atornillas la jeringa en lugar del holder en la parte final. Entonces funcionas al paciente, ese paciente que tú dices no tiene que ser con jeringa porque no hay otra forma, usas un dispositivo que tiene una aguja, que es un lanzamiento de BD, una aguja mucho más gruesa al interior, con un 5 cortes de bisel, y entonces tienes menos dolor, tienes mayor satisfacción al paciente, accesas más fácil porque es como si pusieras un catéter, y además pasa por el tubo flexible y lo recolectas con la jeringa. Entonces, si yo les platico esto, ustedes dirían, ya no hay necesidad de utilizar una jeringa. Ahora ya no hay que usar la jeringa. Sí la usas, pero para poder hacer la succión suave de la muestra de sangre en un paciente hospitalizado. Claro. O sea, sería esa la solución. Yo sé que hoy en día, pues, la gran mayoría de estos hospitales, pues, cuentan con jeringas y por eso es que las utilizamos, porque ahí están a la mano. Porque ahí están. Si no estuvieran, tendrías que buscar algunas otras formas. Excelente. Pues, Noé, muchísimas gracias por las preguntas que nos estás haciendo. Excelente. También nos preguntan, ¿en el hospital se destapan los tubos con citrato y se adaptan para la toma a 1 mililitro de neonatos y recién nacidos? ¿Qué nos recomienda? Pues lo que habíamos comentado, ¿no? Así es. Hay un montón de aditivos, de aditamentos, accesorios. Yo creo que hay que acercarse a su proveedor para que les diga cuáles son estos dispositivos y cómo es que actualmente están funcionando, porque definitivamente a veces es que desconocemos que existen esos materiales. Y lo comento por el lado, ahora me voy a poner la cachucha de proveedor. A veces como proveedor no conoces el catálogo completo. Ajá. Y si no estás capacitado, si tu gente vendedora, si tus asesores no están capacitados en toda la disponibilidad que hay de estos materiales, pues no lo ofreces. Así es. Incluso porque algunos son muy particulares. Hay ciertos materiales que solamente aplican para cierto tipo de población. Entonces, por ejemplo, hablando de neonatos, hablando de recién nacidos, todo esto, pues hay materiales especiales para ello. Totalmente. Lo que más vendes es Vacutainer de tradicional, con el sistema al lado y con eso te quedas. Porque nos basamos en lo que nos pide el usuario o el cliente. Pero entonces entra nuestra labor. En todo caso, la labor del fabricante, porque hay cosas que no sabemos. Vemos el nombre, vemos el dibujo, pero ¿cómo, así sin capacitación de cómo se sugiero, ¿no? ¿En qué momento lo sugiero? Ahora es bien importante, yo creo que este tipo de foros, los congresos, yo soy un convencido de que la educación médica continua tiene que ser algo que crezca día a día, ¿no? Es decir, por eso es continuo. Exacto, estar ahí, inscribirse, participar en los diplomados, estar actualizándose, eso es crucial. Sí, y bueno, también hay sugerencias, ¿no? Y nos vuelve a preguntar acerca del muestreo por goteo. ¿En qué momento se sugiere? ¿Cómo lo tienen ustedes contemplado? También es una realidad. El golpe en la nariz. El golpe en la nariz. ¿Cuál goteo? Recordemos que no hay un documento, no hay un artículo publicado, no hay una guía de CLSI que nos diga que es un procedimiento válido para recolectar sangre, porque hay un riesgo, porque sabemos que puede ser el riesgo de que se embolice también al utilizar una aguja hipodérmica y romperla, recolectar por goteo. Sin embargo, es una realidad, ¿no? Hoy es algo que se hace, a veces no se tiene otro tipo de dispositivo para poder tomar la muestra, pero insisto, tendría que ser todo un proceso de revisión de la fase preanalítica del procedimiento, irlo acotando a que fuera el menor porcentaje posible. De verdad, en bien de que, de verdad, y aquí sí me aparto de la parte comercial, en bien del paciente. Yo tuve la fortuna de estudiar una maestría en bioética y creo que si no hacemos lo que nos toca como profesionales de la salud frente al paciente, no con el fin de vender, no con el fin de asegurar un trabajo, no, sino porque nos toca responsablemente hacerlo, pues creo que entonces tenemos que cuestionarnos si estamos en el área que nos gusta, ¿no? Ahora sí que de ciudadano a ciudadano. Exactamente. No de empresa hacia un mercado. Hay un dispositivo que te va a causar menos dolor, hay un dispositivo que me va a garantizar que el resultado le sirva a tu médico para que el resultado sea confiable, ¿no? Cierto. Ahora, eso nos lleva a esta parte de servicio al cliente. En la fase preanalítica, uno de los puntos que actualmente las guías de CLSI están abordando tiene que ver con el buen trato al paciente, tiene que ver con este servicio al cliente y que de alguna forma tenemos que empezar a buscar hacer cada vez mejor. Tal vez ya lo hagan, las personas que nos escuchan, si ya lo hacen, compártanos cómo lo hacen. ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo miden? Que ese es otro, la satisfacción al cliente, porque no nada más es el servicio al cliente, sino la satisfacción. Y hablar de satisfacción necesitas un indicador. Así es. Entonces aquí platicábamos en algún momento que tal vez pudiera haber necesidad de encuestas, tal vez necesidad de generar algún tipo de tablas, de gráficas, que te permitan tomar decisiones acerca de si el médico se fue satisfecho, si la enfermera,
porque también ellos son tus clientes. Exacto. Si el paciente, si es que es otro laboratorio y tú eres un maquilador, o al revés, tú eres un cliente de un maquilador. Entonces, ¿cómo todo ese intercambio de materiales, de muestras, de tecnología, de resultados, te permita generar confianza en que lo que estás haciendo o estás recibiendo es confiable? Y eso nos lleva entonces a generar esos indicadores, pero previo, hablas de una satisfacción del cliente. ¿Cómo lo abordan ustedes? ¿Cómo se hace esta labor de buscar satisfacción en el cliente? Yo creo que es una de las, como de los deberes de Becton Dickinson. Es algo que yo lo veo todos los días en BD. De verdad, y esta parte sí la comparto porque son valores de BD que uno los vive día a día. El desarrollo de dispositivos, por ejemplo, que buscan reducir el dolor, ¿no? Decíamos hace rato, jamás vamos a poder eliminar desafortunadamente el dolor a la hora de funcionar un paciente, pero sí la inversión en tecnología, el desarrollo de dispositivos que buscan que sean menos dolorosos, que sea un acto menos invasivo. Todos hemos sentido, espero que no la mayoría, pero cuando te funcionan con una aguja que no tiene el filo o los... Cuando te desgarran. Cuando te desgarran y se escucha cómo truena la piel. Sí, a diferencia de una aguja que entra de manera muy suave a la piel, digo, eso ya desde ahí es obviamente pensar en el paciente, ¿no? Es cómo reducir el dolor. Hasta el flebotomista disfruta. Sí, así solito, ¿no? Sí. La función. Bueno, es la frase tradicional de tiene la mano muy suavecita o tiene la mano pesada, pero en gran medida también tiene que ver con... Bueno, es que duda, ¿no? recordemos cómo antes se le daba filo al bisel. Y le probabas en una... Sí, era con tus limas o tus lijas o lo que... No, que no te había tocado eso. También lo viviste. Ya cayó. Bueno, ya caí, está bien. El punto es que todo eso que se hacía, y con las, como dijiste, con las jeringas hervidas, Sí. era para buscar minimizar el dolor. Ahora hay otras tecnologías que están buscando, y precisamente en optimizar la muestra. Sí, y en la tonalidad de servicio al cliente. Exactamente. Buscando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, las agujas en BD, como dato de conocimiento para todos, cada aguja de BD es revisada, por ejemplo, por alrededor de 32 cámaras que fotografían cada aguja para que detecten si hay alguna anomalía en los biseles, sale de la famosa rebaba. Así es. Entonces, si ustedes abren una aguja, es casi seguro, porque tampoco podemos jurarlo sobre nada, que nunca van a tener alguna molestia de este tipo. ¿Qué pasa cuando hay productos, ¿no? que no tienen este tipo de control de calidad y que tú sabes muy bien de calidad? A lo mejor tienen la tecnología, lo tratan de hacer, ¿no? Pero quién sabe se acerca la pero, revisión. Exactamente. Así Entonces, esa parte es bien importante. Otra es la comodidad para el paciente, que también es algo que creo que debemos de pensar en eso, ¿no? Es decir, ¿cómo recolectas tú una muestra, por ejemplo, de orina, ¿no? O sea, la recolección de una muestra de orina, ¿cómo ayudas tú también al paciente a que la recolección sea lo más adecuado, a que ese dispositivo en el que llevas la muestra no se vaya regando durante el trayecto hacia el laboratorio? Así es. Hay hasta bromas, ¿no? De llegar y ocultas el vasito, no quieres que nadie lo vea, porque también culturalmente tenemos esa idea de que eso se me va a regar y cómo voy a sacar un vaso chorreando. Eso no tendría que ser normal, ¿no? También es pensar en un dispositivo que te permita transportar de manera hermética una muestra, pues también es pensar en el paciente, ¿no? La satisfacción y es servicio. Entonces, pero yo me estoy percatando que finalmente todas estas mejoras en la tecnología que estaba buscando la empresa para la cual trabajas, creo que es por tanto error que se vino cometiendo en el inter de la preanalítica. Esto pasó, ¿cómo lo mejoro? Esto otro pasó, ¿cómo lo mejoro? Y tratar de optimizar el tener una muestra adecuada, ¿no? Así es. Además también, Oscar, por ejemplo, BD siempre está buscando fabricar productos que sean eco-friendly, ¿no? Es amigables con el medio ambiente, es decir, buscamos siempre reducir el uso de material para hacer un holder. Cada vez son más delgaditos, pensando en que tengas menos basura que desechar. El tipo de dispositivos cada vez son menos pesados, el plástico que se utiliza. O sea, está constantemente también pensando en que no solo busque la satisfacción del paciente porque hay menos dolor o por comodidad, sino también para evitar que contaminemos tanto, ¿no? Excelente, muy bien, pues excelente. Vamos a nuestra segunda canción, para que, bueno, le demos continuidad al programa. La verdad es que nos está haciendo muy corto el tiempo, hay tanto que hablar, hay tanto que decir, y la verdad es que con una charla tan amena como esta, muchísimas gracias, José Antonio, porque la verdad es que hay mucho que decir. Pero entonces vamos a nuestra siguiente canción y regresamos más adelante. Muchas gracias. Bueno. Y bueno, amigos de Facebook, Seguimos aquí. No se nos vayan. Les estuvimos compartiendo unos materiales. Les habíamos dicho que esta información nos pueden contactar para enviárselas. Los que están en WhatsApp,
contactándonos, pues esta información ya la tienen, algunas de estos materiales que ustedes han generado, ¿no? Con base en esa necesidad que tú decías, porque muchos de ellos son vivencias. Sí. O sea, tan solo la Gaceta, por ejemplo, que ustedes están sacando, están entrevistando a expertos y a líderes de opinión porque hablan de su experiencia y hablan de cómo se maneja todo esto. Pero por otro lado, Oscar lo mencionaba muy bien, acerca de que lamentablemente ha tenido que ser así, ensayo-error, ¿no? O sea, sabemos que hay otras marcas y otras cosas que están ahí disponibles, pero vaya, ustedes han buscado materializar esa necesidad en una satisfacción de aguja, de tubo, de lo que sea. Pero no nada más es orina, no nada más es sangre. O sea, hay muchas más muestras y ustedes tienen recipientes para otras cosas. Veía, por ejemplo, recientemente en los hospitales, y nosotros de hecho surtimos esos frascotes, de 24 horas y todo esto, son muy particulares. O sea, ya no son botellas de Coca-Cola, ya no son de cloral. No, ya estamos dando marcas aquí. La cosa es que al final son recipientes que todo mundo buscaba tener ahí porque era el más práctico, ¿no? De mayonesa para la otra muestra. Bueno, sí, podría ser. Sí, bueno, para las heces todo eso. Cuando vemos que ahora ya hay otro tipo de tubos y demás, yo hace poco con mi mamá, que la llevé aquí a nutrición, nos dieron frascos muy particulares para la toma de heces, que ya tienen líquidos conservadores y demás para que no desarrollen las bacterias y el crecimiento, o sea, generar de alguna manera como lo que tú dijiste, mantener en cierta condición la muestra, ¿no? Pero también hay otras pruebas que requieren de heces y que no tienen estos líquidos conservadores, pero que son herméticos, que son incluso de rosca y que tienen que estar, ser maleables, ser manejables. Hasta eso es importante en el material. Sí, incluso amigables, ¿no? Es decir, que cuando te dan ese recipiente tú digas, bueno, intuitivamente creo que sé cómo lo voy a utilizar y lo tomo, etcétera. Sí, eso es bien importante. Y lado también, Eric, es que no solamente lo que ha buscado BD es no solamente tener un producto de muy buena calidad, sino que también acompañemos al usuario en cómo utilizarlo, en capacitarlo en el uso del dispositivo, en tratar de ayudarle con guías, con esto sabías qué, con las guías de uso del producto, con videos para la toma de muestra, participar en diferentes foros, que creo que hoy es ya no solamente, y lo repito, una responsabilidad de nosotros, ¿no? Como compañía líder, sino también es una necesidad para el usuario, ¿no? Claro, sí. Bueno, ahorita vamos a ver, hay algunas otras preguntas que nos están haciendo en redes sociales, ahorita la revisamos. ¿Y qué hay? Sí. Entonces, la verdad es que te digo, una hora no nos va a alcanzar. Bueno, hicimos este programa pensando en una hora para que no fuera tedioso, pero la verdad es que no nos está alcanzando el tiempo para ver el tema de manera adecuada, de manera profunda. Lo estamos viendo de manera pero qué bueno, porque sí, me refiero en cuanto a tiempo. No, ya no desminimizó. No, nunca. Vámonos, levántese, que se quede Oscar. Nunca. Entonces, que dé el tiempo para verlo de manera adecuada en tiempo y alcance para checar todo. 10 segundos. Ok, listo, pues lo vamos a hacer. A ver. Muy bien, pues estamos llegando al final de la segunda canción. Por cierto, la primera canción... No nos platicó. No nos platicó. ¿Por qué? ¿Por qué elegiste esa canción? Pensé en la canción. Bueno, yo soy rockero. No pareces, ¿no? No parece. Parece por la camisa a cuadros y pantalón de mezclilla, yo pensaría que era intocable o cosas así. Y por las botas que traigo. La verdad es que el sombrero lo dejó ya colgado. No, soy rockero, me gusta el rock. Crecí en esa época del rock en español, Fobia, rock en tu idioma, rock en tu idioma. Entonces, cuando me pediste una canción, dije, siempre es uno medio malinchista hasta para la música, ¿no? Y buscas... una de Led Zeppelin, ¿no? Pues hay rock mexicano muy bueno, ¿no? Entonces, Los Amantes de Lola me parece una banda muy buena, que la verdad no sé... ¿Y conoces a Lola? Lola, sí, tengo una gatita. Tengo una gatita que se llama Lola. ¿Y los amantes son los gatos que la van a visitar? Bueno, el baterista, Vaquero, en algún momento fui a verlos en un ambiente bastante pequeño y la verdad es que fue bastante interesante porque son personas muy, muy tranquilas. La verdad es que ahora ya están grandes, ya han tenido sus escuelas y todo, pero todavía las ves, por lo menos la vez que los vi, tocan excelente. Sí, incluso la voz, ¿no? De este cuate de así es. Clásica, ¿no? Buenísimo, tiene un timbre muy especial. Sí. Y bueno, la otra canción que nosotros escogimos, que fue de Fobia, bueno, todas las mujeres a cualquier edad les gusta Leonardo Lozano, entonces sigue siendo igual de guapo. Yo soy hombre y aún así reconoce uno cuando alguien está guapo.
no se le quita. Sí. Entonces, bueno, pero también hicieron historia, ¿no? Sí. Fobia también es uno de los grupos mexicanos que ha sabido mantenerse, se retiraron un tiempo, regresaron, y ahorita están haciendo cosas muy interesantes. Entonces, son parte de esa historia y de alguna manera nos identificamos, ¿no? Por donde crecimos, por el ambiente en el que estuvimos, y bueno, qué bueno. La verdad es que te agradecemos que hayas compartido un poquito de ti en esta canción, porque al final es un gusto. Digo, no siempre en un foro expresas esto, ¿no? Entonces, vas a una conferencia o un curso, ¿quién te pregunta de la música o de eso? Me acuerdo. Así es, ¿no? Entonces, aquí lo que pretendemos es como que ser más amigables en ese sentido, porque lo que queremos es que la información llegue, pues, amena. Está excelente. Muy bien, seguimos con las preguntas de redes sociales. Enrique nos dice, ¿hay algún tiempo promedio para realizar una toma de muestra? Híjole, yo más que tiempo promedio volvería a la parte de los indicadores, ¿no? Es decir, tenemos documentado, establecido por laboratorio cuánto es tu tiempo de toma de muestra. Porque alguna vez alguien me decía, no, pues con ese nuevo dispositivo dices que nos vas a ayudar a llevar una muestra a 10 minutos. Yo hago menos, yo hago 2 minutos en la toma de muestra. Y decía, wow, no, está excelente, pero ahora yo pensaría, y la satisfacción del paciente, el uso del dispositivo, cuánto tiempo tardas en tomarla, 2 minutos y a qué hora homogeniza los tubos la persona que lo hace en 2 minutos, ¿no? Claro. Así es como... sí, es un poco subjetivo. Pensar, ¿no? Termino la pregunta porque ahí no queda, porque dice, incluyendo todo el proceso de identificación correcta del paciente, algo que lo hablamos de CLSI, que ahora pide que confirmes. ¿Cuántas veces, y Oscar lo mencionó hace un momento, teníamos este detalle de que bastaba con que supieras tomar una muestra? Ahora ya no, ahora se trata de hacer ciertos protocolos, ciertos pasos que den seguridad. Y aquí hablamos de algo importante, seguridad al paciente. Y la seguridad del paciente comienza desde su identificación, desde que realmente la muestra corresponda con la persona a la cual se suponía que se le iba a tomar. ¿Es cierto esto? Entonces, ahí menciona esto. Dice, incluyendo todo el proceso de identificación correcta del paciente y la obtención de la información clínica. Lo comento porque me ha tocado ver a gente muy hábil para la toma de muestra y aplican toda la técnica correctamente. Sin embargo, olvidan la entrevista con el paciente. Totalmente. Quisiera saber si hay algún estándar en tiempos. Totalmente. En tiempos debe de haber algo documentado en algún artículo y vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo mejor es europeo o norteamericano. Yo algo regional o nacional o americano no he visto este tipo de reportes. Sería importante documentarlo, pero aquí retomo lo que tú dices. Además de la entrevista con el paciente, la verificación, recordemos que también las guías CLSI nos dice, después de que ya tomas la muestra, también hay indicaciones, ¿no? Sí. Alguna vez me tocó en una revisión de proanalítica ver a una viejita sentada en la silla de flebotomía, esperando. Señora, ¿ya le tomaron la muestra? No, ya le habían tomado la muestra, pero nadie le dijo qué tenía que hacer. Okay. Que seguía. Nadie le dijo, ahora salga y le vamos a dar su resultado, le va a llegar a su médico, tal. La señora seguía sentada en su lugar. Claro. Y eso es algo... Suelen ser ejemplos. Parece obvio, pero no es así. Y nosotros lo vemos. Ahora con el proyecto que estamos manejando en el instituto, lo que estamos viendo es que hay necesidad de decir a las personas todos los pasos. Es por aquí se entra y por aquí se sale. Usted se sienta aquí, usted hace eso, usted hace el otro, porque las personas están esperando eso. Es más, sabemos que hay personas que van a hacer ese tipo de tomas y demás, pero no hablan español, hablan alguna lengua en particular, y cuando no tenemos traductores, cuando no tenemos este tipo de información que podamos transmitir, es un conflicto serio y es parte del servicio al cliente. Deberíamos buscar la manera, ya sea gráfica, ya sea señas, lo que corresponda, pero sí informar. Así es. Y eso es lo que tienes razón, se nos olvida. Es más el tema del doblar el brazo, ¿no? Por ejemplo. Que sigue siendo cultural y tradicional, que te toman la muestra y doblas el brazo. ¿No? Hoy la guía de CLSI dice, terminas, colocas una gasa seca y no doblas el brazo. No, es más, ya hay que los particulares, porque ya hay estas vendas que son adheribles, ¿no? Ya se ha demostrado justo que el doblarlo es todavía un indicio de que te puedas generar por ahí un hematoma. Así es. Excelente. Muy bien. Híjole, ¿cómo? Finalmente la presión la hace el algodón. Exactamente, ¿no? Con lo que estás haciendo la... Excelente. Ronald nos manda saludos. Saludos, amigo Ronald. Coti, ¿tienen cursos específicos para entregar flebotomistas? Me gustaría contactar con ustedes. ¿Para entregar? Entrenar, ¿no? Al ser entrenar flebotomistas. Bueno, en ese sentido, no sé tú qué opinas. Lo que nosotros tenemos como experiencia es que hay varias entidades que están certificando a flebotomistas. Habría que ver cuáles son los contextos, porque lo hemos visto en León, los compañeros del INCAN participaron en ello, pero también hemos visto que ya llegó a la Ciudad de México a partir del Hospital Juárez del Centro. El químico Arroyo, él está, por lo menos es lo que hemos visto en publicidad, está generando toda esta perspectiva de capacitación y de certificación. Entonces, finalmente sí estamos viendo
que se le está dando el peso y el interés a esta etapa, ¿no? Participa. A la flebotomía. Así es. ¿qué participación tiene? Sí, BD participa, no les puedo adelantar mucho No, porque pero vienen algunas cosas muy interesantes. Sí les sugiero, les pido que estén muy atentos y yo creo que por aquí, por ustedes, yo les haré llegar eso pronto. Estamos activamente participando con por ahí algunos colegios importantes y pronto habrá noticias. Lo que sí es también un hecho es que hoy cuentan con el diplomado, por ejemplo, que tenemos en línea. Yo sé que este programa lo escuchan en muchos lugares del mundo y de México. Entonces, hay un programa en línea de la UNAM, un diplomado de la UNAM que hemos elaborado junto con Becton Dickinson y la siguiente generación se abre en abril. Entonces, ¿a quién pueden contactar para esto? En la página de la UNAM o en la página de BD pueden ingresar, ahí viene la información. Si nos escriben a nosotros, te podemos contactar y claro, decirte, ¿sabes qué? Claro. Nos mandan la información, la liga, lo que corresponda. Exactamente, sí, con todo gusto. Perfecto. Y ahí ellos pueden ingresar. Este diplomado es en línea, tiene una duración aproximadamente de 4 meses. Entonces, la persona que está donde esté puede ingresar con una computadora y conexión a internet y cursarlo, ¿no? Que es una forma también de ayudar un poco. Buenísimo, ¿no? Pues ahí está, Coti, es excelente esto. Vianey nos dice, buenas tardes, una pregunta. ¿Tiene que haber un tiempo de espera entre la toma de muestra y su análisis en los equipos? ¿Cuál es la sugerencia que ustedes hacen? No, pues más bien aquí lo que yo sugeriría, dependiendo del tipo de muestra, sería más bien no pasarnos el tiempo que hay que esperar, ¿no? Es decir, una gasometría, por ejemplo, tendría que ser procesada en menos de 15 minutos a temperatura ambiente, cuando la realidad es que también las auditorías y lo que hemos llevado nos dice que hay gasometrías que se procesan en promedio después de 1 hora y media, por ejemplo. Claro. Cuando esa muestra ya no es cualitativamente adecuada, ¿no? Las muestras de suero. ¿Dice de muestra de sangre o muestra en general? Muestra en general. La muestra de suero, por ejemplo, la muestra de suero que no debería también de pasar pues más de 20 minutos. A ver, ¿no? la muestra de orina. La muestra de orina, 2 horas. Bueno, para agrocultivo. 2 horas como máximo. Pero ¿y si está en un tubo adecuado de conservación? No sé, el conservador puede estar ahí. ¿Cuánto tiempo? Depende del... Fíjate, sí, o sea, todo eso es importante porque depende el ambiente en el cual estés, ¿no? Y los aditivos que ya se les haya adicionado. Si hay un conservador en agrocultivo con un tubo de... A 12 horas, pues. 48 horas. Exacto. Y en un general de orina, 72 horas. Así es. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una aportación del químico Vania que nos dice, estimados amigos, el tema es bastante amplio. Fuimos participantes en la revisión del proceso de venopunción y puedo comentar que nos dejó una visión diferente, más amplia, que permitió adecuar y ajustar algunas actividades. A mí este comentario me lleva a que necesitamos involucrarnos, porque a veces lo vemos desde afuera. Hasta que no lo vivimos, hasta que no estamos ciertos de las áreas de oportunidad que tiene nuestra gente, de los materiales, porque esa es otra. A veces pensamos que todo lo tenemos de frente y dices, caray, pero no tengo dónde desechar las agujas. Hice muy buena función, homogeneicé bien mis tubos, tengo una impresora para etiquetas, ¿verdad? Pero no tengo XY aditamento. O tan fácil como lo que comentaba ahorita, letreros para indicarle a mi paciente cuál es la entrada, cuál es la salida, flujos, porque luego se está chocando todo el mundo con una encuesta. Ajá, entonces, un montón de cosas que hacen falta y hasta que no nos involucramos... Digo, el químico Vania, él lo dijo, sí, así sí se puede, ¿no? Puedo mencionar que yo no puedo decir dónde y de dónde, pero justamente el Instituto Nacional de Cancerología, la verdad que tiene un procedimiento impresionante, excelente para la fase analítica. Yo creo que es algo que hay que mencionar, ¿no? Y compartirlo. Ha de ser por el proveedor que tienen. Oscar. El proveedor, pues. Bueno, muy bien. Salud y diagnóstico. Sí, muy bien. Pues bueno, hay muchas más cosas que podríamos revisar, pero por cuestión de tiempo, pues no podemos ir más allá en esta ocasión. Yo te hago la atenta invitación a que regreses, a que nos compartas. La verdad es que nos quedamos con muchas sorpresas, comenzando por estas plataformas de comparaciones interlaboratorios, pensando en toda la estructura que ustedes como empresa tienen, a nivel educativo, a nivel instrumentación, a nivel, pues todo lo que hacen como soporte, lo que están haciendo ahora en términos virtuales, de educación y demás, siempre es importante, ¿no? No podemos pensar que solitos vamos a hacer nuestra labor si no contamos con el proveedor. Entonces, la verdad es que muchas felicidades, hay mucho que están haciendo y eso es lo que nosotros queremos. La verdad es que queremos transmitir todos estos detalles que nos están llevando a tomar mejores decisiones. Muy bien. Te mando cotización, Coti. ¿Cuánto cuesta? ¿No? ¿Cómo se pueden conseguir las lámparas para observar las venas? Ok, bueno, ahí Oscarín es el que hace esa labor de venta. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias al químico José Antonio. Nosotros le entregamos su constancia de participación. A Coti le debemos su constancia, en breve te la vamos a dar.
Es algo que queremos reconocer. La verdad es que nos interesa al haber colaborado en algo, y yo considero que es parte importante de hacer nuestra labor social, ¿no? Claro. El que, sin importar la empresa en la que trabajemos, tratemos de apoyar a nuestra gente, porque yo insisto, tarde o temprano vamos a ser pacientes y hay que preparar a la gente que ahorita está haciendo esta labor para que después no digamos, híjole, ¿quién me va a tomar la muestra tal? Y si no sabe, y si no, que ya vayamos con una certeza de que incluso esa gente sabe más que nosotros todavía, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque a veces los que nos toca estar frente a un estrado, que nos toca estar dando conferencias, a veces nos toman como los expertos, y sí sabemos algunas cosas, pero la gente que está en el laboratorio sabe día a día, mucho más. Día a día. Porque tienen esas experiencias del día a día. Sí. Entonces, qué certeza y qué agrado que vayas a una institución en donde sepas que no te van a aplicar 2 veces, que no van a confundir tu muestra con otro paciente. Sobre todo, ¿cómo lo ves llegar, no? A lo mejor llega con una cara de angustia. Si sale sonriente es que le fue bien, pero si sale con el ceño arrugado, quiere decir que le fue mal. Sí, ahora, ese es tu mejor ahí viene otra cosa, y perdonen, a lo mejor nos vamos a volver a meter en el tema, pero yo creo que sería para motivar posteriormente a una siguiente reunión en ese sentido. A veces el paciente no dice la verdad en las encuestas porque hay represalias de maltrato, porque hay represalias en cuanto a que si lo digo, ¿y qué tal si no me atiende? ¿Y qué tal si? ¿Por qué me espera cuando regrese? O cuando yo regrese y me pica 2 veces y ahora con la intención. Qué pena que exista eso, ¿no? En el ámbito de la salud mexicano o en algún otro lado donde nos escuchen. Si es eso, compártanos por favor por redes sociales, por estas vías, cómo les ha ido. Y bueno, le pasaremos todos sus mensajes a José Antonio para que nos ayude a responder. Pero de verdad que es un tema muy amplio. Totalmente. Tal vez de servicio al cliente no tocamos mucho por cuestión de tiempo, pero definitivamente es el que la organización esté comprometida con querer hacer las cosas bien. Totalmente. Y bien significa estar capacitado, significa tener los mejores equipos, significa tener la mejor actitud, el mirar a los ojos al paciente y el atenderlo de la mejor manera. Y dicen que una forma de hacer esto es ponte en los zapatos del paciente. Algún día serás que te trataran. ¿no? Así es. Entonces, bueno, pues la verdad es que hay conclusiones muy interesantes. Óscar, ¿algo más que quieras mencionar? Nada, que nos vemos el próximo jueves, no nos pierdan de vista, por favor. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Lástima que, efectivamente, Enrique dice, lástima que se agotó el tiempo. Pues sí, la verdad es que era una charla muy amena y nos podíamos poner más canciones y sacar unas cervezas y todo, pero bueno, por cuestión de tiempo ya no se pudo. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Nos vemos a la próxima. Por favor, todos sus comentarios, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Se les reitero, en Twitter, @CCLabRadio, por WhatsApp, 55 60 67 51 48. En Facebook, CCLab. Esta sesión la pueden posteriormente volver a ver en Facebook Live, o sea que no hay ningún problema. Y en la página www.cc-mediolab.com.mx van a poder escuchar la sesión completita, con canciones y con todo lo que estuvimos platicando aquí. Muchísimas gracias a todos. Rubén, muchísimas gracias por el apoyo. Nos oímos el jueves. Nos oímos el próximo jueves. Gracias. Nos vemos por allá.